U de un capacitor es igual al trabajo Q por V requerido para cargar el capacitor. Si se considera la diferencia potencial promedio desde 0 hasta el voltaje final como V medios, entonces el trabajo se consideraría como Q por V medios o un medio Q por V, que es lo mismo. Y de ahí entonces podemos sacar las relaciones de que U es igual a un medio Q por V, U también sería un medio C por V al cuadrado, o U también puede ser Q al cuadrado sobre 2C. Tenemos aquí como ejemplo, en un capacitor encontramos que la capacitancia es 11.1 nanofaradios, el voltaje aplicado es 200 voltios y su carga es de 2.22 microcoulombs. Encuentra la energía potencial U. Como están dando los tres parámetros, podemos utilizar varias de las fórmulas. En este caso, podemos utilizar esta, un medio C por V al cuadrado. Y la energía entonces almacenada en ese momento en el capacitor sería de 222 microjoules. Si utilizamos esta otra ecuación, la original y esta otra, el valor debe dar el mismo. Entonces nosotros hablábamos de las aplicaciones de los capacitores. Una de ellas era la de los desfibriladores, ¿se acuerdan? Y casualmente hablábamos de que ustedes han escuchado que cuando se utiliza ese aparato no se habla ni de voltaje ni de corriente, se habla de energía. En este caso se habla de que vamos a aplicar tantos joules. Así que, como observan aquí, entonces, las características para obtener la energía que se va a ser aplicada tiene que ver con cualquiera de estas tres fórmulas. Así que entonces, por ejemplo, si yo ese aparato lo tuviese conectado a un tomacorriente, sé que tengo 110 voltios y eso va a ser fijo. Así que el parámetro que yo tendría que cambiar para obtener diferentes niveles de energía tendría que ser la capacitancia. Y como vimos en la teoría, obviamente existen capacitores variables, así que en el momento en que me piden un nivel de energía diferente, yo lo que estoy haciendo es cambiando la capacitancia del aparato para obtener ese otro nivel de energía. Entonces, como resumen, vemos aquí las fórmulas de circuitos en serie. Como ya les mencionábamos, en algunos libros la presentan de esta manera y en otros libros la presentan ya directamente como capacitancia equivalente es igual a 1 sobre la sumatoria de 1 sobre 6. El concepto aquí entonces es que las cargas son iguales en los capacitores en serie y los voltajes individuales tienen que sumarse para obtener el voltaje total del circuito. Para el caso especial de dos capacitores, simplemente entonces la capacitancia equivalente va a ser igual a la capacitancia 1 por capacitancia 2 sobre C1 más C2. Esa es la fórmula abreviada en este caso para dos capacitores. La presentación tiene como título capacitores y dieléctricos, entonces ahora casualmente vamos a hablar sobre los materiales dieléctricos. Como dice aquí, la mayoría de los capacitores tienen un material dieléctrico entre sus placas para proporcionar mayor rigidez dieléctrica y menos probabilidad de descarga eléctrica. En este caso, sabemos que un capacitor básico puede estar conformado por dos placas separadas a una distancia
uniforme entre ellas, y el dieléctrico básico obviamente puede ser el vacío o puede ser el aire. Pero, como se menciona allí, nosotros preferimos utilizar un elemento entre las placas para proporcionar mayor rigidez dieléctrica y menos probabilidad de descarga eléctrica. O sea, en otras palabras, el tener solamente aire o vacío aquí, se puede dar el caso de que si nosotros llegamos a un cierto nivel de aplicación de voltaje en las placas y llega al punto de saturación de carga de las placas, se puede dar el efecto de que se den arcos eléctricos entre las placas y entonces se pierde lo que es la capacitancia y ya entonces estaremos hablando de un cortocircuito. O sea, el que yo logre que de aquí a aquí se genere un arco eléctrico, ya eso está permitiendo entonces conducción de corriente eléctrica entre las placas a través del aire, y eso automáticamente entonces como les dije ya, provoca un cortocircuito. El capacitor entonces ya no está haciendo su función. ¿Se acuerdan cuando les hablamos de un apagón nacional que se dio años atrás debido a un fuego en provincias centrales? ¿Recuerdan? Sí, profe. A la quema de un cañaveral en tiempo de zafra, de la caña, en este caso, bajo la línea de transmisión eléctrica que van de aquí a Panamá. Eso provocó, o sea, normalmente nosotros vemos esos cables que van de poste a poste, y obviamente, o sea, si yo paso por debajo de ellos, yo escucho un zumbido. Se siente obviamente también algo del campo eléctrico. Hay personas que se le erizan los vellos al momento de pasar por debajo de estas torres. Sin embargo, o sea, no hay las características para que de repente se dé una conexión de esos cables a la tierra. Sin embargo, como ya les mencionamos, ese fuego en esa ocasión ocasionó, la redundancia, que se perdiera la consistencia del aire, se creara como una especie de vacío, y obviamente el vacío tiene un valor 1, el aire tiene 1 punto y tanto, entonces ya con eso fue suficiente para que entonces los cables hicieran arco eléctrico hacia tierra y se diera entonces este apagón. Entonces ahora, entre dos placas que están a una distancia milimétrica, imagínense, el aumentar los niveles aplicados a la placa, obviamente llega a un punto en que se saturan y pueden provocar arcos eléctricos. Entonces la idea nuestra con los materiales dieléctricos es, al colocar ese material entre las placas, él también se va o sea, no es que va a conducir, sino que él también se va a polarizar de acuerdo a las cargas eléctricas que tienen las placas, y llega a estabilizarse, pero no va a conducir corriente eléctrica entre las placas. En este caso, como vemos aquí, el efecto de introducir el dieléctrico entre las placas, el campo eléctrico va a descender. Sin embargo, la capacitancia va a aumentar. Vemos que aquí tenemos E sub 0, C sub 0, que eran las condiciones iniciales de este capacitor. El campo es menor que E sub 0, disminuyó. Capacitancia mayor que C sub 0, aumentó. Y aparte, entonces,
aparte de que obtenemos estos beneficios de mayor rigidez y menos probabilidad de descarga eléctrica, entonces obviamente aumentamos la capacitancia. La separación de la carga dieléctrica permite que más carga se coloque en las placas y obviamente entonces tenemos mayor capacitancia. Entonces también logramos que se dé menor separación de las placas sin contacto. Aumenta la capacitancia del capacitor. Se pueden usar voltajes más altos sin descarga disruptiva, o sea, los arcos eléctricos estos que estamos mencionando. Con frecuencia permite mayor resistencia mecánica, o sea que también le da mayor rigidez al capacitor o a las placas entre sí. Y obviamente este último punto no es algo que de repente podamos nosotros palpar realmente. O sea, sí se va a hacer más rígido el elemento, pero no es algo que nosotros podamos tocar. Obviamente ya vimos que los capacitores vienen, si son dieléctricos, encapsulados dentro de una carcasa metálica, generalmente de aluminio. Los de mica obviamente están contenidos dentro de ese material y ese sí lo podemos tocar. O sea, podemos tocar obviamente la parte externa del capacitor, pero la parte interna no la podemos tocar. Sin embargo, el dieléctrico me da mayor resistencia mecánica, más rigidez. Entonces aquí vemos en esta diapositiva el efecto de insertar un dieléctrico en dos placas a través de la visión con un, ¿cómo se llama este aparatito? ¿Nadie recuerda cómo se llama este aparato? ¿Me escuchan, verdad? Sí, profe, sí se le escucha, pero yo no reconozco ese aparato. Personalmente no lo reconozco. O sea, físicamente ustedes no lo han visto, pero en las presentaciones pasadas se mostró un par de veces. Electroscopio. Era el electroscopio, creo que era. Exacto. Simplemente es un dispositivo que me permite ver si un elemento tiene carga eléctrica. En este caso, al conectar las dos placas a este dispositivo, el objetivo aquí es que la carga que tenga en esta placa se va a distribuir en un hilo, una hoja de oro. Recuerden que era una hoja de oro, y la placa metálica, y como los dos adquieren la misma carga, se van a separar. ¿Okay? Aquí teníamos originalmente aire, tenemos condiciones iniciales de capacitancia, voltaje, campo, y obviamente la epsilon sub cero, que es la del aire vacío. Sin embargo, entonces, una vez que insertamos el dieléctrico, los valores de capacitancia cambian, voltaje, campo y obviamente también el epsilon, que si ya ustedes recuerdan, ese valor de epsilon que aparece aquí es esto por perdón, por el epsilon sub r, que en este caso es el valor del dieléctrico. Entonces aquí automáticamente se observa que al insertar el dieléctrico, entonces el nivel de la carga disminuye. Hay carga todavía, pero disminuye. Entonces en este caso a ese capacitor
le podemos aplicar un mayor voltaje para que llegue nuevamente a su carga de saturación y obviamente esos valores están aumentados. Disminuye el campo, disminuye el voltaje, aumenta la capacitancia. Y en este caso entonces aumenta la permitividad, porque recuerden que ese valor multiplica el epsilon sub 0. Ya entonces nosotros de las fórmulas de campo y de fuerza sabemos que existe esta constante dieléctrica K, que es la relación en este caso para los capacitores es la razón de la capacitancia C. Con este material la capacitancia C sub 0 en el vacío. En otras palabras, el valor de K va a ser igual a C sobre C sub 0. Aunque realmente aquí ese valor de K no es el K de la fórmula de fuerza y campo, perdón. En este caso, este valor K es el epsilon sub R. Aquí se me estaban cruzando los cables. Este es el valor de epsilon sub R, pero desgraciadamente en este libro de esta presentación ellos lo llaman nuevamente K. Vemos aquí que entonces para el K del aire es 1. Ese valor se puede dar también en términos de voltaje, intensidad de campo eléctrico o permitividad. Y vemos aquí entonces que la relación entre epsilon y epsilon sub 0. El campo inicial entre el campo final o voltaje inicial entre voltaje final. La capacitancia de un capacitor de placas paralelas con un dieléctrico se puede encontrar de la manera siguiente. La nueva capacitancia es igual a K por C sub 0 o capacitancia igual a K por epsilon sub 0 por el área entre la distancia o capacitancia igual a epsilon por el área entre la distancia. La constante es la permitividad del medio que relaciona la densidad de las líneas de campo. Y aquí vemos ese valor, epsilon es igual a K por epsilon sub 0. Y recuerden que a nosotros ese K es el epsilon sub R que ya habíamos mencionado en las presentaciones anteriores, cuando de repente nos dicen que utilicemos papel, o utilicemos aceite, etc. Epsilon sub 0 ya sabemos de antemano que es 8.75 por 10 a la menos 12 Coulomb al cuadrado sobre Newton metro cuadrado. Entonces, aquí vemos capacitancia de un capacitor de placas paralelas con dieléctricos. Primero que nada, a la izquierda, capacidad sin dieléctrico. Se tiene aquí lo que es una superficie gaussiana, donde tenemos una carga positiva, las líneas de campo van hacia la placa que se descarga negativamente. El camino de integración va obviamente desde la placa positiva hasta la placa negativa, y esas placas están separadas a una distancia d. Entonces la capacitancia inicial es igual a Q sub 0 sobre delta V sub 0, y eso es igual también a epsilon sub 0 por área sobre distancia. Vemos entonces a la derecha en la diapositiva que ahora dice capacidad con dieléctrico y nos muestran dos figuras, ¿no? Un voltímetro bien antiguo, porque estamos hablando que es análogo, tiene aguja. Sin embargo, aquí me está mostrando un cierto nivel de voltaje inicial que hay aplicado entre estas placas. Sin embargo, una vez que nosotros insertamos al dieléctrico, observen que el nivel del voltaje descendió, porque entonces obviamente él está modificando las características del capacitor. Y ahora entonces nuestro capacitor va a ser igual a K por C sub 0. Y eso es igual a epsilon sub 0 por K por área sobre D. Vuelvo y repito, recuerden que este K para nosotros es el epsilon sub R que ya hemos trabajado. De papel, de
teflón, de mica, lo que sea, de las tablas esas que se les dieron la vez pasada. Tenemos aquí como ejemplo, encuentre la capacitancia C y la carga Q si se conecta a una batería de 200 voltios. Suponga que la constante eléctrica es K igual 5, o sea, Epsilon sub R igual a 5. Entonces, buscamos el epsilon total, que sería el epsilon sub R por epsilon sub 0. Sería 5 por 8.85 por 10 a la menos 12. Ese valor nos está dando a 44.25 por 10 a la menos 12. Así que entonces ahí, buscando la capacitancia, vemos que ese valor de epsilon por el área, que es 0.5 metros cuadrados, sobre la distancia entre las placas, que observen que también siempre vamos a hablar de una distancia entre placas bien pequeña, 0.002 metros, nos da como resultado una capacitancia de 11.1 nanofaradios. ¿Cuál es la carga si se conecta al voltaje de 200 voltios? Sería capacitancia por voltaje. Y eso es igual a 2.22 microcoulombs. ¿Cuál sería la capacitancia inicial de ese capacitor? A ver quién me la calcula. Nadie. ¿Se durmieron? Nadie puede sacar la capacitancia inicial. Profe, la fórmula carga inicial es la que dice C y el cerito como subíndice, ¿verdad? Para esa capacitancia inicial puede utilizar una de las fórmulas que tiene aquí mismo en esta diapositiva. Profe, sería 3.98 por 10 a la menos 3. ¿De dónde la obtuvo? De la fórmula que usted puso de K, de C es igual a K por C sub 0, de PG la C sub 0. Reemplacé la capacitancia y la K pues que venía siendo el sub 0 por la K que no había dado. ¿Me dijo que le dio cuánto? 3.98 por 10 a la menos 3. Me está dando otro valor. O sea, de la fórmula que tengo aquí en esta diapositiva, se puede utilizar esta misma. Pero ¿con qué diferencia?
cuando yo calculo el epsilon, me dice que es K por epsilon sub 0. Pero si en este caso le estoy diciendo las condiciones iniciales, o sea, sin dieléctrico, eso significa que este valor de 5 no va, sino que va 1. Y si va 1, significa que entonces aquí, en vez de Porque 44.25... 2.21, ¿Cómo? 2.21 nanofaradios. Como seguía explicando, entonces, en vez de multiplicar por 5 es por 1, así que aquí yo tendría que multiplicar 8.85 por 10 a la menos 12 por 0.5 sobre 0.002, y es el valor entonces que está diciendo su compañero. Esa sería la condición inicial, o sea, sin el dieléctrico. ¿Me permiten un segundo? Bien, seguimos entonces. Tenemos entonces acá otro ejemplo. Un capacitor tiene una capacitancia de 6 microfaradios con aire como dieléctrico. Una batería carga el capacitor a 400 voltios y luego se desconecta. ¿Ok? ¿Cuál es el nuevo voltaje si se inserta una hoja de mica con un valor de K igual 5? ¿Cuál es la nueva capacitancia? Originalmente entonces estamos hablando de que si no tiene un dieléctrico, su dieléctrico original es el aire, ¿no? Tenemos aire entre las placas, estamos aplicando una diferencia de potencia de 400 voltios y su capacitancia original era de 6 microfaradios. Entonces aquí vemos las condiciones iniciales, las fórmulas que involucran condición inicial con condición final y el valor del dieléctrico. Entonces, la pregunta número 1 dice, ¿cuál es el nuevo voltaje? Podríamos entonces aplicar directamente esta fórmula para encontrar el nuevo voltaje. Al despejar el voltaje nuevo sobre, en este caso, voltaje inicial sobre K, 400 sobre 5, entonces al insertar el dieléctrico, el voltaje del capacitor quedaría en 80 voltios.
La segunda pregunta dice cuál es la nueva capacitancia. Vemos aquí nuevamente la relación de epsilon sub r igual a C sobre C sub 0. Así que entonces despejamos C y sería entonces epsilon sub r por C sub 0. Serían 5 por 6 microfaradios. Y su nueva capacitancia serían 30 microfaradios. Por esa razón es que nosotros hoy en día tenemos capacitores más pequeños que pueden lograr capacitancias que antes eran logradas por capacitores mucho más grandes. Entonces aquí vemos resumen de circuitos en paralelo. Esta diapositiva está corrida, debería estar antes del dieléctrico. Entonces vemos capacidad equivalente de la sumatoria de los capacitores individuales. Allí vemos entonces la sumatoria de las cargas es igual a la carga total y los voltajes en paralelo son iguales entre sí. Me dicen aquí que para el circuito complejo se debe reducir el circuito en pasos usando las reglas para ambas conexiones. Entonces aquí tenemos unos problemas de práctica de conexiones serie y paralelo. Me dice aquí 4 capacitores están conectados como se muestra en la figura. Encuentre la capacitancia equivalente entre los puntos A y B. Calcule la carga de cada uno de los capacitores. Si el delta VAB, o sea, se aplica entre los bornes A y B, 15 voltios. Vamos para desarrollar eso. Vamos a ver si funciona. Vamos a colocar un link ahí para que accesen este nuevo tablero.
¿Quién se atreve a resolver el problema? Hay que encontrar la capacitancia equivalente y luego entonces los voltajes y cargas en los capacitores cuando se aplican 15 voltios entre A y B. ¿Cuál sería la primera capacitancia equivalente que hay que buscar? La de arriba, profe. La de 15 microfaradios y la de 3 microfaradios. Dele, búsquela pues. Realmente se acostumbra que cada vez que yo hago una operación, realizo la operación y redibujo luego el circuito, ¿no? Sí. (2.5 por 10⁻6). Bueno, pero escribe el cálculo ahí en la pizarra Ok, ya va. y redibuja el circuito. ¿Cómo se dibuja aquí? Para dibujar a la mano izquierda aparece una pluma debajo de una flecha. Ah, ya vi.
a dibujar. Ujú. ¿Dónde se borra? Para borrar ahí mismo donde está la pluma, selecciona borrador. Ahí está medio chueco, por ahí está. Está mucho mejor que varios que he visto. Entonces, allí se realizó la operación matemática para encontrar la primera capacitancia equivalente, que en este caso es en serie 15,3 microfaradios. Su compañero tuvo 2,5 por 10⁻⁶, y luego entonces de eso se dibuja el circuito equivalente. Ahora, en el nuevo circuito equivalente, ¿cuál sería la operación que hay que realizar? Otra persona. ¿Cuál sería la siguiente operación a realizar? ¿Alguien, por favor? ¿Cuál es la siguiente operación que hay que realizar? Según esto, solamente 7 personas se conectaron aquí al board.
Los demás, ¿dónde están? Les pasé el link para que se conectaran acá, participaran. O sea que solamente hay una persona que participe, pero los demás nada. Lo voy a hacer, ¿Mm? lo voy a hacer. Julián, Kevin, Mariel, Max, Melanie, Natalie, Neida. Son las personas conectadas y nada más uno está trabajando. Como que sería sumar la capacidad de los capacitores directamente. ¿De cuáles capacitores? Los dos que están en paralelo. Bueno, esa es la operación que hay que hacer y Pero es desarrollarla que ahí. como estoy desde el teléfono no puedo usar el tablero, pues. Ok. Pero solamente usted es el único que está. Hay 7 personas, 9 personas ahora. Ujú. 2.5 por 10 a la menos 6, que fue el equivalente que se obtuvo hace un momento, más 6 por 10 a la menos 6, que es el valor de la capacitancia inferior, da 8.5 por 10 a la menos 6. Entonces ahora habría que dibujar nuevamente el circuito, Y ya va. el cual se va simplificando poco a poco. Ujú. Listo. Entonces, de ese circuito quedaría solamente realizar la última operación, que sería el equivalente de esos dos capacitores en serie, ¿no? 8.5 por 10 a la menos 6 y el de 20 microfaradios. ¿Quién la desarrolla?
Así, profesor. Ujú, correcto, y faltaría entonces nada más dibujar el último El circuito diagrama. equivalente, que sería nada más entonces ese capacitor conectado al voltaje que se dio de 15 voltios. Así. Y de ahí entonces regresar hacia atrás para encontrar las cargas y voltaje de cada capacitor. ¿De cuánto sería la carga de ese capacitor final? Y se aplica en 15 voltios. ¿Es así, profe? Ujú. Ahí lo único que le está faltando colocar también es la unidad, ¿no? En este Coulomb, caso ¿verdad? ahí sería Coulomb, ¿no? Ya voy. Bien, entonces, esa es la carga que tiene este capacitor. Entonces, regresando al circuito donde tenemos dos capacitores en serie, esa carga es la misma para ambos, ¿no? Y habría que buscar entonces cuál es el voltaje que tiene cada uno. O sea que habría que calcular entonces el voltaje de este capacitor y de este capacitor, del de 8.5 y el de 20. ¿Quién lo desarrolla?
el símbolo ahí, el que está en abajo es una Q. ¿Cómo? El de carga, digo, el de capacitor Sí, por es una Q. voltaje, es Q. Sí. Okay. Esa es la carga de ese capacitor, ¿no? Equivalente. Entonces, regresando hacia atrás, lo que dije hace un momento, cuando tenemos capacitores en serie, la carga es igual en los capacitores, el voltaje es diferente. Así que entonces, con esta carga habría que calcular el voltaje en ambos capacitores. Y esa suma debe dar a 15. Así que entonces, teniendo la carga y teniendo la capacitancia de cada capacitor, ahora sería entonces despejar de esta fórmula V, sería carga entre capacitancia para obtener cada uno de los voltajes. Me da, profe, pero a 14.98. Uh-huh. Recuerden que eso ya sería debido al no usar todos los decimales, ¿no? Y redondear. En la primera me da a 10, en el primero, pues, Uh-huh. en la de los paralelos, me da 10.53 voltios. Y en el siguiente me da a 4.45. Pues una pregunta, así como se saca el voltaje está bien. O sea, aquí lo que está haciendo es regresando al mismo final. Lo que estamos pidiendo es el voltaje aquí y el voltaje acá. Los dos, entonces, o sea, como se obtuvo esta carga en el final, esa carga es igual en cada uno de ellos. Así que entonces hay que buscar es el voltaje en cada uno de ellos, que son los valores que acaba de dar su compañero. Bien, me parece que ya sí, ahora se terminó. Entonces,
este problema te Profe, lo que tratan había que de... hacer ahí es reemplazar esos 5, bueno, ¿Cómo? 5.96 por 10 a la menos 6 por la capacitancia de cada capacitor, ¿no? El 8.5 por 10 a la menos 6 del primero y el 20 por 10 a la menos 6 del segundo, en vez del 5.96. O sea, vuelvo y repito. Eso me da a mí que son Aquí, 10.53 voltios para uno y 4.47 voltios para el de 20 ajá, microfaradios. exacto, ese es el voltaje de cada uno de ellos. Bueno, terminen este problema ustedes en casa ahí, regresando hasta el circuito original para obtener todos los voltajes y cargas en cada capacitor, ¿no? Profe, y en paralelo, ¿cómo sería? Por ejemplo, en el voltaje, el 1 me dio a Ujú. 10.53. ¿Cómo se Cuando, lo... cuando, cuando Acá, ¿cómo regresa, se lo divide? cuando regresa a este circuito, entonces el voltaje es igual, tanto en este como en este. Entonces ahí lo que hay que buscar es la carga. Ok. Y ya cuando tiene esas cargas, cuando regrese a este circuito acá, entonces lo que tiene que hacer es en estos dos, que esa carga es igual entre los dos, y tiene que buscar los voltajes individuales que deben dar sumados a 10 puntos y tanto, ¿no? Que es lo que tiene el de Ok. 6. ¿Ok? Termina entonces ese problema y lo discutimos un par más en el día jueves. ¿Ok? Y entonces nos vemos el jueves. Está bien, profe. Hasta luego. Hasta luego, profesor.